Miguel Bonazo es periodista, escritor y diputado. Fue militante montonero y en 1984 publicó Recuerdo de la Muerte, novela basada en hechos ocurridos en la ESMA. Luego vendrían El presidente que no fue, Don Alfredo y Diario de un clandestino, donde relata sus experiencias durante la última dictadura militar. La venganza de los patriotas es su último libro publicado. Bueno, recién le comentaba a Miguel Bonazo, uno de los logros de este libro, que tiene mucho, ya vamos a ir hablando, La venganza de los patriotas, es que es un policial. Con la historia argentina hay un policial. Uno se quiere quedar hasta el final para ver quién fue el asesino, ¿no? Acá no lo vamos a contar, pero ¿quién mató a Monteagudo? Te agradezco, Cristina, que no lo cuentes. Claro, sería de bastante mal gusto. No vamos a decir que fue el mayordomo. Y hay un mayordomo acá, hay un mayordomo. Pero es bueno. Este es un mayordomo bueno, pero viste que en estos casos se puede dar vuelta en la mitad del libro. No, es verdad, todos son sospechosos. Sí, es cierto. Además, la interna de los patriotas era feroz. Era feroz, ¿eh? Sí, claro. Era feroz. Y lo quisieron matar a San Martín, que también se cuenta, el atentado a San Martín. Qué brutal. Sí. No, era feroz, y las intrigas, y los espionajes cruzados, todo eso está acá. Sí, es cierto. Sí. Además, los caracteres femeninos, habrás visto la de Mata Haris que hay. Mujeres bravas también, y revolucionarias. Sí, claro, la Manuela Sáenz, por ejemplo. Eran todas bravas, y esta es la Perichona, un personaje maravilloso. Pero digo, cuántas cosas de la historia argentina, que tantos años nos quejamos de la historia del bronce y qué sé yo, ahora ya directamente, acá está tratado como lo que puede estar pasando hoy, o en cualquier lugar. Estamos hablando de San Martín, de Monteagudo, de la independencia, y estamos haciendo un policial y estamos aprendiendo historia, todo mezclado, ¿no? Sí, es cierto, absolutamente. Vos sabés que realmente en la investigación previa que obviamente hice, digo, aunque le rindo homenaje a Dumas y es un folletín, Dumas también investigaba, o sea, Dumas también fue al castillo de If, viste, antes de situar ahí a Montecristo preso. Claro. Digamos, fue para ver cómo era el castillo. Bueno, no, de If. acá hay mucho dato histórico. Sí, incluso fui a Lima y encontré un montón de cosas bárbaras. Además traté de fotografiar el lugar exacto donde lo asesinaron a Bernardo Monteagudo. Y lamentablemente ya todo eso se amplió, viste, y está la Plaza San Martín, hay una plaza enorme. Está distinto. Entonces, la el vieja lugar. calle de Belén está distinta, sí, la vieja calle de Belén. Pero no así la calle de Boza, la calle de Mercaderes, por donde él hizo el trayecto fatal hacia la puñalada, digamos, ¿no? Hacia la puñalada que le pegan sobre el corazón. Vamos a decirlo, eran las 8 de la noche, él iba caminando por una calle de Lima a ver a una de sus amantes, señora. Pero tenía muchas amantes, Monteagudo. Sí, así es. Todos acá parece que tenían bastantes amantes. Bueno, San Martín nomás una, digamos, la de Rosa Campuzano. Sí, bueno, pero... ¿Qué sé yo? Monteagudo sí, Monteagudo, Rosa Campuzano primero había sido amante de Monteagudo. Así es. Eso es así, porque acá hay ficción también mezclada, entonces uno nunca sabe... Eso es casi así. Digamos que eso es casi así. Sí. Había sido amante de Monteagudo y él se la presenta a San Martín. Él se la presenta se la ofrece, podríamos decir. Podría decir casi que se le entrega a San Martín, digamos, era un ministro todoterreno. Sí. Qué personaje, ¿no? Monteagudo, porque tampoco se sabe tanto de la historia de Monteagudo. No, porque ha sido, Cristina, yo creo, indebidamente, injustamente, porque es un tipo genial, indudablemente. O sea, un tipo que es asesor de O'Higgins, escribe el Acta de Independencia de Chile, es asesor de San Martín, es, mejor dicho, jefe de gabinete de San Martín, el principal ministro de San Martín en el Protectorado del Perú. Después el principal asesor de Bolívar para organizar nada más y nada menos que el Congreso Anfictiónico de Panamá. O sea, estamos hablando de un tipo que como hombre de Estado era un hombre genial. Brillante, muy, además, profético. Lo que él dice de las guerras civiles que van a venir después que termine la guerra de independencia ocurrió tal cual. Toda América Latina estuvo convulsa, sacudida, no solo las Provincias Unidas, no solo la Argentina, estuvieron sacudidas por guerras civiles hasta 1880, por ahí. Digamos. Y además era una persona leal, porque yo miraba este episodio, él estaba con San Martín, cuando San Martín se retira después de Guayaquil, él pasa a las órdenes de Bolívar. Digo, ¿lo traicionó a San Martín? No, no lo traicionó a San Martín. No lo traiciona para nada porque él siempre luchó, esto es muy importante esta pregunta que haces, Cristina, cuento Guayaquil, lo que nunca se contó tampoco a nivel historiográfico, cuento cómo fue el diálogo de los dos libertadores. Exacto, está novelada el encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Exactamente, pero quien trabaja ese encuentro,
entre otras cosas, valido de su gran amistad con la amante de Bolívar, con Manuela Sáenz, que es una mujer combativa, es Monteagudo. O sea, Monteagudo trabaja duramente para que se encuentren los dos libertadores. Es uno de los que más propicia el diálogo de los dos libertadores. Es decir, que yo diría casi que hay como una continuidad. Pese a que en Guayaquil, San Martín, podríamos decir así entre comillas, resulta derrotado por Bolívar y se tiene que ir de América, cuando dice los dos no cabemos en América. Sí, no hay espacio para los dos. No hay espacio para los dos. Sí. Y se retira hacia Europa. No, se retira aparentemente, porque San Martín también como buen masón, y se ve mucho en el libro, tenía sus secretos totales y no quería decir lo que hacía. Pero no se retira para nada. No, está el libro de Terráneo también. Bueno, exacto, y tiene razón Terráneo. Claro. Se retira, va a Inglaterra. Ese plan Maitland. Claro, él va a trabajar para que se reconozca la independencia del Perú, porque él considera que lo que cierra el proceso de independencia es que Gran Bretaña reconozca. Si Gran Bretaña no reconoce, no está... Lo cual no lo convierte a San Martín en agente inglés. Yo digo quiénes son agentes ingleses acá en el libro. Claramente. También, lo digo, sí. No, por supuesto que no era agente inglés. Pero tenía también esta idea, San Martín quería un monarca en el Perú. Exacto, y Monteagudo trabaja para eso. Monteagudo, que venía curiosamente de haber sido un jacobino muy duro. Él es el que quiero que hablemos un poco de eso. Ah, bueno, como vos quieras, sí. Él era un tipo, digamos, formado en Rousseau, en Montesquieu, un liberal enrayé, muy influido por la Revolución Francesa. Había sido secretario de Castelli, secretario de Castelli cuando Castelli fusila en Potosí a los realistas. O sea que Monteagudo estaba ahí. Era la línea de Moreno, de Castelli y de Monteagudo. Que además, uno de los primeros periodistas del país, que continúa Moreno en la Gaceta, y y además jefe de los espías, siempre jefe de los espías. Pero antes de pasar a los espías, este tema de los jacobinos, que se empezó a hablar con el plan de operaciones de Moreno, son temas que se están discutiendo ahora, pero sinceramente antes no trascendían. Bueno, por eso Monteagudo está en la oscuridad de la historia, porque era un personaje que fue muy en serio, que trabajó muy, él decía... Y apoyaban la acción violenta, eran bastante violentos. Él apoyó los fusilamientos al punto que dijo, visito con fruición el patíbulo, porque él había sufrido la represión terrible de Goyeneche, de los realistas, en el Alto Perú, en Chuquisaca. Él era un hombre formado en Chuquisaca, igual que vos sabés que la universidad de élite, donde iban todos los grandes patriotas como Moreno y todo, fue en Chuquisaca. Ahí se formaron todos ellos. Y eran muy formados, eran realmente gente muy formada. Él era un tipo de gran nivel intelectual. Él escribe una pieza subversiva antes de la rebelión de Chuquisaca, que es Atahualpa y Fernando VII, que es la confrontación entre el indio Atahualpa y Fernando VII, con una concepción muy revolucionaria, donde planteaban, que había 300 años de opresión colonial, que los españoles habían asesinado, violado, destruido a los indios, o sea, lo que hoy se llamaría los pueblos originarios, de alguna manera, ¿no? Que había sido terrible la servidumbre. Él, de alguna manera, como hombre de la Asamblea del año 13 primero y después como ministro de San Martín en el Perú, decreta la libertad de vientres en el caso de los negros, el fin de la mitad de la esclavitud para los indígenas. Claro, o sea, medidas muy importantes. Eran muy progresistas en ese aspecto. Él cambia con respecto a Perú en el tema de la monarquía constitucional, donde ahí se atempera, toma el mismo temperamento de San Martín y dice, con las divisiones sociales profundas que hay en el Perú, con el grado de atraso que hay, con todo lo que falta de instrucción, hace falta, digamos, un orden centralizado. Ese orden centralizado lo puede garantizar un monarca constitucional, es decir, monarca con parlamento y con un... Pero querían traerlo de Europa a este monarca, cosa que Bolívar no estaba de acuerdo para nada. En este libro ponemos el código masónico, las instrucciones que en código masónico le envían a Paroicien y a García del Río, que son los embajadores de San Martín y Monteagudo, ante la corona británica. Y ahí están las instrucciones donde le dicen, digamos, queremos un príncipe de la sangre europeo para el Perú. Claro. Es muy interesante, ¿no? Porque está todo esto, hay una intriga policial, pero está todo esto también. Y el tema de los masones. Cristina, el nombre de guerra de San Martín. San Martín era Arístides. Sí, Arístides. Es decir, tenía nombre de guerra, número de código, San Martín era el 190. Cuando le dice, Manuela Sáenz se llamaba la mujer de Bolívar, le dice, este San Martín no me inspira ninguna confianza, además es masón, y Bolívar no dice nada, pero él también era claro, y dice esta chica, la tengo que formar. Qué ingenua, pobrecita, más o menos, ¿no? Sí, además habían estado juntos en la misma casa de la logia del rito escocés en Londres. Había estado primero Bolívar con Miranda.
que era, si no me recuerdo mal, el 27 de Grafton Square, en Londres, donde debe haber seguramente alguna placa. Y debe haber. Habría que ir a mirar. Habría que ir a mirar. Habría que ir a mirar. Digo, ¿cuáles eran las razones? Porque dicen Monteagudo cuando vuelve a Lima con Bolívar, sabía que lo iban a matar, o que había grandes posibilidades. Estaba condenado a muerte por los republicanos peruanos, Sánchez Carreón y otros que ya aparecen. Ese famoso Sánchez Carreón, ¿no? Que aparece mucho por el libro y que, bueno, siempre se ha dicho que fue el instigador, el autor intelectual de la muerte de Monteagudo. Sí, porque dice, si alguna mala aventura lo trajera de nuevo por estas costas... será de patriotas clavarle un puñal en el corazón. Instiga a que... Sí. Pero instiga a la población a que lo haga, a que le claven una puñalada al corazón. Y con todo, no es el asesino. Bueno, por eso digo, acá hay una intriga policial y bueno, para Bonazo no es el asesino, o por lo menos en la novela no es el asesino, pero esa es la parte que no vamos a contar. Digo, más allá de todo eso, es esta mezcla que es muy... Porque el otro día fui a la presentación de este libro y hablaba Juan Sasturani y era gracioso porque dice en un momento, Bonazo escribió una novela histórica. Yo me reía porque me acordaba lo que se abusó en este país de la novela histórica, ¿no? Y los engendros que se han hecho también en nombre de la novela histórica. Digo, pero como género es fantástica la novela histórica y hay muy buenas, empezando por Soy Roca de Félix Luna, que creo que fue la primera, que era muy buena, y a partir de ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué no escribir novelas históricas? No, claro, lo que pasa es que y esta es importante, Cristina, ya que lo tocas, hacer la distinción. Muchas veces lo que se hizo es un ensayo historiográfico novelado, que es distinto de la novela histórica. Sí, o novelitas rosas con el trasfondo de personajes, qué sé yo. Cuando uno hace una novela de verdad, lo que se llama la novela histórica en el sentido del folletín, tiene que estar decidido a violar la historia, que es lo que hacía Dumas. Dumas decía, me acusan de violar la historia, es verdad, pero le he hecho hijos muy bellos. Qué lindo, qué lindo. Con los tres mosqueteros, con 20 años después. Seguro, y sí, él había pintado un Enrique IV. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para mí, Enrique IV de Borbón fue siempre el de Dumas. Nunca revisé en la historia francesa a ver si había una descripción mejor que la que hace Alejandro Llega un Dumas. momento que ya no importa. Es la reina Margarita, que es maravilloso, digamos, cómo aparece el Enrique Pero es que IV. ha pasado mucho. ¿Cuál termina siendo el personaje real? El de la ficción, ¿no? Pensemos en los libros de Roa Bastos, Yo el Supremo. Esas imágenes que quedan son más fuertes que por ahí que hay en los libros de historia. Yo creo que sí. Pasa eso. Sí. Ahora digo, ¿hasta dónde uno lo está leyendo? Porque hay gente que empieza a leer estos libros, a uno mismo le pasa, y quiere saber la historia. Y entonces de pronto no sé si me la están contando o están inventando. Hay una puntualidad en algunas cosas que yo conseguí de la investigación, como por ejemplo la cantidad de vino Carlón que se utilizó en el ponche de la Independencia, en el gran baile ordenado por San Martín en Lima. Esas cosas me encantan, son muy lindas. El 28 de julio de 1821, ¿viste? Cuando se declara la independencia del Perú. Bueno, es decir, ¿y cuánto le pagaron al proveedor, digamos? O sea, ¿cuántos pesos le pagó el conde de la Vega del Ren, que era de la aristocracia peruana? Todo eso es investigación. Ciertas cosas que parecen así de color, como por ejemplo, tuve que investigar sobre lencería femenina de los años 20 al 30. Hay muchas escenas eróticas también, debo decir. Bueno, porque como Monteagudo desviste a varias señoras, tenía que saber qué tenían debajo, digamos, decir, cómo estaban vestidas. Entonces tuve que investigar cosas que... Bueno, fui a Lima, saqué fotos, fui a la Biblioteca Nacional, que por cierto fue creada por San Martín y por Monteagudo. La Lima. La Biblioteca de Lima, claro, la Biblioteca Nacional del Perú fue creada por ellos. Ellos inventaron un país. El primer año, las leyes que hacen, es el invento de un país, cosa que no está contada. No estaba contada tampoco, Cristina, me pareció, por lo menos, no sé, a ver si yo me engaño en mi recuerdo, pero alguna lectura de Villiquen habrás incurrido igual que yo, seguramente, aunque sos mucho más joven, pero leíste Villiquen. Uno se formó con Villiquen. Pero formamos con Villiquen. Pero vos viste que nos contaran el desembarco del Perú, que es como el día D de Normandía. Nos hemos cansado de ver... Bueno, eso está acá contado, todo este viaje, ¿no es cierto? Nos hemos cansado de ver... Desde Chile a Perú. ¿No es cierto? A los gringos desembarcando, lo cual no está mal en Europa, el día D. Lo han filmado tanto, lo han escrito tanto. Pero no vimos nuestro día D. Hubo un día D de América del Sur. Sí, seguro. Y ese lo protagonizaron San Martín, Cochrane, que era terrible, muy corajudo. ¿Qué personaje este Cochrane? Sí, muy duro, un corsario, muy valiente, al mismo tiempo muy ambicioso. Muy ambicioso. Todos eran ambiciosos, pero San Martín era ambicioso de otra manera, tenía una ética... Yo diría de gloria. Lo que lo caracteriza
Y lo que sí rescato de él, habiéndolo sacado del bronce, ¿no? De alguna manera, me parece, digo inmodestamente, me parece haberlo sacado del bronce. No, es lo que hablábamos al principio. Que es un San Martín entrañable. Sí. Pero la verdad que eso no lo hace menos grande, sino más grande. Es decir, que él en vez de cruzar con el caballo blanco los Andes, lo haya cruzado en Nangarilla, porque iba vomitando sangre, a mi juicio lo hace más grande. Pero que él haya incluso tenido problemas conyugales con Remedios, como los tuvo, serios parece, incluso había 2 oficiales acusados de haber tenido alguna relación con Remedios. Acá se desliza eso, ¿eh? Sí, muestra que San Martín, ¿qué hizo? Hasta dejó de lado su vida personal por ese plan. Por el plan. El plan, ¿no? Ese plan con acá mayúsculas. Se habla todo el tiempo del plan, sí, que lo tenía así, con mayúsculas en la cabeza, como un destino predeterminado. Eran patriotas de verdad, eran patriotas. Eso es lo que quiero rescatar, esa pasión. Y esa pasión era por la gloria. Bolívar y él se enfrentan, pero en última instancia los dos eran generosos, los dos eran valientes, los dos eran grandes. Tal vez Bolívar era más imaginativo y más creador desde el punto de vista político. San Martín era más un milico, un militar formado a la europea, austero, ¿no es cierto? Pero así como San Martín resulta arrollado por el genio de Bolívar, en un momento determinado de la entrevista de Guayaquil, Bolívar queda seriamente conmovido ante el renunciamiento. Cuando escucha el brindis que hace San Martín, en ese baile que al final San Martín lo aturde y le dice a Guido, vámonos, Bolívar piensa algo que lo dijo después en la carta, yo se lo pongo subjetivamente como pensamiento, pero lo escribió. Dijo, alguien que hace un brindis con estas palabras queda fuera de la historia, pero absolutamente dentro de la grandeza. Eso dice Bolívar. Bolívar. De San Martín. De San Martín, o sea, que le rinde homenaje a ese brindis de renunciamiento que hace. O sea, San Martín le deja el campo. Y eso lo subyuga, hasta le ofrece pelear a sus órdenes, cosa que Bolívar no acepta. San Martín le ofrece eso hasta acá también, le ofrece a Bolívar pelear a sus órdenes. Ahora eso me lo creo, son datos.